Señor, estamos abiertos a tu Espíritu Santo, a tu palabra, que haga la obra que tiene, que esta palabra, la unción está sobre su mente, su lengua, Señor, y también sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Podemos saludar al que está a nuestra izquierda, a nuestra derecha, decirle buen día, que pases un buen día sin levantarse del lugar. Por favor, la luz. Por favor, ¿pueden encender la luz? Encender la luz, por favor. Gracias. Estamos de cumpleaños. Estamos cumpliendo los primeros 50 años. Y lo venimos a festejar de la mejor manera, dando culto al que merece todo festejo. A nuestro querido, nuestro bendito y amado Señor Jesucristo, quien merece toda la honra y toda la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Aleluya. Para ti, Señor, este aplauso. Para ti, Señor. Fue allá en el año 67, cuando Dios soberanamente derramó de su Espíritu Santo en Argentina. Todo era nuevo para nosotros. El Espíritu Santo, el hablar en lenguas, las profecías, ir a la casa de Darling, sentarse, nadie dirigía, alguien se levantaba y oraba, otro comenzaba un coro, al rato un fluir del Espíritu, todos adorando, ministrando al Señor. Un poquito más fuerte, me hablas mejor. No tengo problema que me griten. A mi esposa le insisto que me grite. No se lo tomen en serio las demás mujeres. Eso es para mi esposa, ¿no? Y todo esto, después de ese año en la casa de Darling, se fue extendiendo por todo el país. Y comenzaba a haber grupos por muchos lugares, congregaciones que se abrían al mover del Espíritu. Comenzaban a cantar un coro 10 veces, 15 veces, el mismo coro, y se repetía el mismo coro. Llorar, reír, palmear, adorar, cantar en el Espíritu, estar en silencio, abrirnos al obrar del Espíritu, abrazos, besos. Creo que los besos entre los hombres comenzaron entre nosotros. En Argentina no se besaban los hombres antes. Y hoy todos transpirados, sudorosos, se besan igual los jugadores. Y mucha alegría, reuniones largas,
y no queríamos que terminen. Seguíamos con esas reuniones. El otro día a las 5 de la mañana a trabajar. Pero todos felices, alegres por lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba derramando agua en el sequedal, encendía fuego en pastos secos, abrió ríos en el desierto espiritual, hacía fluir fuentes donde antes todo era árido. Era como un río que desbordaba y tocaba todo, por todas partes, en cualquier lugar, cualquiera que se abría al Señor, los jóvenes. Yo tenía un jeep, arriba de ese jeep algunos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Cualquier lugar, en cualquier parte. Era encontrarse y adorar, cantar, orar, ministrar al Señor. Me acuerdo de un hermano que estaba durmiendo y se despertó hablando en lengua. Una hermana que no estaba abierta a todo este mover espiritual, orando, se puso a hablar en lengua. Fue y le contó a sus pastores, la echaron. Y eso ocurría continuamente por todas partes. Comenzaron los retiros espirituales por todo el país, en diferentes lugares, y de todos íbamos con nuestra familia. Cada uno pagaba lo suyo y pasábamos varios días en ese lugar. Congregaciones se fueron abriendo al mover del Espíritu y también fueron surgiendo nuevos grupos. Muchos fueron echados de sus congregaciones por esta situación. A otros se les invitó a que se vayan. Aunque la mayoría al principio éramos de los hermanos libres, luego todo esto fue corriendo y se fue abriendo a todas las denominaciones. Y llegaron los problemas. Muchos se cerraron al obrar de Dios. Familias sufrieron porque unos estaban abiertos a la obra del Espíritu y otros no. Congregaciones donde algunos se abrían al obrar de Dios y otros no. Me acuerdo que uno de los líderes principales de los hermanos libres me dijo: ustedes son peor que los pentecostales. Entre los hermanos libres, de llegar a decir una cosa así, ustedes son peor que los pentecostales. Ni los pentecostales lo quieren. O sea, era algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Y comenzó a venir revelación. Al principio era ese mover del bautismo del Espíritu Santo, la alegría, el gozo, la adoración, la administración al Señor. Pero luego comenzó a venir revelación de la palabra. Y ahí nos dimos cuenta que no era solo recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua. Dios estaba abriendo las Sagradas Escrituras y revelando su verdad, volviéndonos a las verdades, a los principios bíblicos. Estábamos viviendo una verdadera restauración de la Iglesia, o sea, volver las cosas como al principio. Vamos a ver un video con algunas fotos. Este video es muy pobre para tanta gloria. Son las fotos que conseguimos. Yo pedí fotos, pero hay muy pocas fotos de aquel tiempo. Ahora hay millones de fotos, ¿no? Pero en aquel tiempo había muy pocas fotos, menos filmaciones, cosas por el estilo. Así que de las pocas fotos que conseguimos, armamos algo para poder mostrar algunas cosas que ocurrieron en aquel tiempo. Muy bien. Ahora sí, si pueden apagar las luces, gracias. Y pasamos a ver el video. Estamos a 50 años del derramamiento del Espíritu Santo
en Argentina. Allá en la década del 60, y esa década se caracterizó por grandes cambios en la humanidad. Para muchos fue una bisagra en la historia de la sociedad. No podemos olvidar que eran los años de posguerra, donde millones de personas habían muerto, y una nueva sociedad de jóvenes, los hijos, los nietos de aquellos que habían estado en la guerra, se levantaba con una nueva manera de pensar. Los jóvenes fueron los grandes protagonistas y se inicia una contracultura, una revolución pacífica, donde los jóvenes buscaban mayor espacio y una participación más activa en la sociedad. La música cambió para siempre. Surgen algunas agrupaciones musicales, entre las que más se destacan son los Beatles, los Rolling Stones y muchos otros. Los movimientos pacifistas y de búsqueda de igualdad social fueron multitudinarios. Martin Luther King fue uno de los líderes más destacados. Surge un movimiento independentista. Muchísimas naciones se emanciparon del yugo colonialista, especialmente del imperialismo británico. Surge el movimiento hippie, también el movimiento de Jesús, y se quiebran muchas de las estructuras religiosas. El Vaticano inicia el Concilio Vaticano II y se inicia una transformación tremenda en la Iglesia Católica, donde se deja de usar la misa en latín y tantas otras cosas, y una reforma mucho más evangélica. Sucede también algo fantástico, el primer trasplante de corazón de la historia que es llevado a cabo por el doctor Christian Barnard en Sudáfrica. El hombre llega a la luna y toma mucha fuerza los movimientos tercermundistas, tanto en las iglesias protestantes como en la iglesia católica. Cambia la mentalidad de la gente en cuanto al espectáculo, la diversión, y tiene mucho éxito cosas que nos parece imposible, pero los Picapiedras, Don Gato y su pandilla, el Lagarto Juancho, la Pantera Rosa, y aquí en nuestro medio y en toda América Latina aparece Mafalda, que es un espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, que muestra preocupación por la humanidad y la paz mundial, que se revela a las situaciones presentes. Hay preocupación por los acontecimientos mundiales, pero a la vez la gente comienza a reírse de sí mismo. Estos acontecimientos producen muchas preguntas en las iglesias evangélicas. Pero Dios no está ajeno a la historia de la humanidad y sus acontecimientos. En esa década se cumple una vez más las palabras del profeta. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y es cierto que muchos jóvenes se apartaron y se fueron de las iglesias evangélicas, pero otros muchos comenzaron a buscar a Dios, a tener hambre y sed de Dios. Y mucho de lo que pasó de ahí en adelante está escrito en este libro que nosotros tenemos en pantalla, Tiempos de Restauración. Este pequeño video con unas diapositivas nos quiere relatar algo de lo que pasó en aquellos años de 1967. Dios estaba derramando de su Espíritu Santo en medio nuestro y comenzó en Argentina una visitación muy especial de parte del Señor, para que miles y miles de personas como hoy levantaran sus manos en gratitud al Señor. Cada encuentro, cada reunión era una fiesta, era alegría, era abrazos, era llanto, era búsqueda del Espíritu Santo, era llenura del Señor. Y esta es la famosa casa, la casa de Darling, en el barrio de Coglan, en Buenos Aires, donde un 20 de marzo de 1967 esas puertas se abrieron para que cientos y cientos de personas pasaran por ahí durante todo ese año y pudieran recibir la promesa del Señor, derramando de su Espíritu y enseñándonos a adorar al Señor, a cantar en el Espíritu, a esperar donde nadie
dirigía y el Espíritu Santo nos iba envolviendo en una atmósfera tan especial y llevándonos a la presencia del Señor. Y luego ya el mes siguiente vino el retiro en Mateo, provincia de Buenos Aires, y ahí podemos ver a Juan Carlos Ortiz y a Orville, a Jack Sisler, Eneas Tonini, Jorge y tantos otros que asistieron a ese encuentro, y ahí pudimos ver cómo tantos otros comenzaron a recibir la promesa del Señor, la promesa de lo alto. Ahí está Juan Carlos con Eneas Tonini, que murió hace muy poquito, con 101 años. Ese hombre fue el primero en Brasil que recibió la promesa del Señor siendo bautista, y él comenzó a ministrar de la gracia del Señor dentro de los bautistas. Y este fue el hombre, Kit Benson, que Dios usó para abrirnos las puertas a esta nueva experiencia. Él nos convocó, un hombre tan íntegro, tan santo, junto con su esposa Roberta, pudieron llevarnos, conducirnos en ese tiempo para que nos abriéramos a la obra del Espíritu Santo y pudiéramos ver la gracia del Señor en medio nuestro. Agradecemos a Dios por la vida de Kit en medio nuestro. Comenzaba el retiro por diferentes lugares del país. Este es un retiro en Tucumán, encima del Cerro San Javier, y ahí fuimos convocados para ministrar la palabra y bueno, se abrían a la obra del Espíritu Santo. Este grupo había venido de Chaco para estar en ese encuentro. Ahí está Alejandro Yuschuk, un hombre que vivió mover espiritual en Chaco antes de esta visitación. Está Alex Mansevich también, y muchos de los que están allí luego fueron pastores, obreros, obreras llenas del Señor que llevaron la palabra por tantos lugares. Y ahí estamos los que habíamos estado ministrando en ese retiro: Kit, Ángel, Jorge y Wenceslao Mansevich, ahí mismo en el Cerro San Javier, en ese famoso retiro. Y esto es La Falda, también uno de los retiros donde se abrían a la renovación espiritual y tanta gente concurría. Estamos en el patio del hotel donde se celebró ese retiro en Córdoba, y muchos salíamos luego al patio a bailar, a danzar delante del Señor con tanta alegría, con tanto gozo, y los retiros se sucedían por los diferentes lugares del país. Esto es Margarita Belén. También en aquel momento, años 68, 69, los retiros se iban dando por todas partes, y ahí nos juntamos gente del Chaco, gente de Corrientes y de diferentes lugares que llegaban hasta ese lugar, y ahí podíamos estar juntos, comer juntos, celebrar, culto al Señor y poder tener esta visitación tan especial del Señor. Y en esta imagen encontramos a Tato con la trompeta. Ya en aquel tiempo Tato tocaba la trompeta. Alex Mansevich está con el acordeón, llevándonos, conduciéndolos para que la gracia del Señor nos inunde en ese tiempo. Ahí Jorge ministró sobre el bautismo en agua, y recuerdo que en una curtiembre ahí se limpió uno de los pozos que tenía la curtiembre, y ahí pude bautizar a Tato en ese lugar. El primer retiro de pastores en la provincia de Buenos Aires. Esto es Tandil, el anfiteatro de Tandil. El que está hablando en ese momento es Juan Carlos, y ahí encontramos que está sentado Orville en ese lugar, pastores de la zona que también estaban en ese momento, concurrieron a ese primer retiro de pastores en la provincia de Buenos Aires, y varios de ellos luego fueron con todo este ministerio a sus congregaciones. El mismo encuentro, Kit que se aleja con su cámara para sacar fotos, Juan Carlos al fondo, los demás estamos ahí sentados siendo ministrados por el Señor. Y también lo mismo que pasó entre nosotros, pasó entre los católicos. Acá estamos en el monasterio de los trapenses, y uno de los monjes, Pérez, y el sacerdote Ibáñez Padilla
fue el primer sacerdote en Argentina que recibió el bautismo del Espíritu Santo y el que después llevó la misma verdad a los católicos, y eso comenzó todo un movimiento de renovación espiritual, movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica. Esto es Azul, provincia de Buenos Aires. Ya comenzaron a darse los encuentros masivos para toda la gente, para todos los hermanos. Y ahí hay hermanos de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que nos reuníamos en ese lugar cada año. En algún momento pasamos una semana completa allí de retiro, de encuentro, de convivencia, estando juntos los hermanos. Y bueno, Valle del Lago no podía faltar. Valle del Lago tuvo una importancia tan grande en todo este mover espiritual. ¿Cuántos en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos se abrieron al Señor? ¿Cuántos se consagraron a Dios y fueron ministrados? Y aún en el día de hoy todavía Valle del Lago sigue siendo un lugar de encuentro donde muchos son tocados por el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, acá hay un grupo de pastores de aquel momento. Ahí está Jack Sisler, Jorge Kitt, Alejandro Liuchuk, Daniel Romero en la punta y otros que están ahí presentes en ese encuentro. Valle del Lago fue un momento muy especial. Otra foto de Valle del Lago también, donde varios íbamos cada año para encontrarnos ahí con diferentes hermanos de muchos lugares del país. Y algo pasó, que la noticia llegó a muchos lugares del mundo y en otras partes decían qué está pasando en Argentina, y vinieron a ver qué es lo que pasaba en Argentina. Año 1972, y ahí estamos unos cuantos pastores de aquel momento y muchos que vinieron de afuera también venían para saber qué pasaba en Argentina, qué es lo que estaba sucediendo en medio nuestro. Y acá una mención especial. Que está aquí es Rubén Lores, un hombre que nació en Cuba y estudió luego teología en los Estados Unidos. Después fue pastor, predicador, profesor en España, pero bajo el gobierno de Franco fue expulsado, lo echaron y él fue a Marruecos, y desde Tánger por Radio Transmundial fue el primer predicador en español, y transmitían para España y para otros lugares donde estaban cerrados al Evangelio. Luego pasó a Costa Rica y ahí fue rector del seminario de Costa Rica, quizá uno de los seminarios más prestigiosos, el Seminario Latinoamericano de San José, Costa Rica. ¿Y por qué una mención especial de Rubén Lores? Por alguna de las profecías de este hombre. Él dijo: en el futuro no habrá más seminarios como los que conocemos ahora. Esto es la década del 70. Las iglesias serán los seminarios que formarán a los nuevos obreros y a los nuevos pastores. Lo segundo que dijo es: dentro de no mucho tiempo habrá 50.000 pastores en toda América Latina. Bueno, dijo en un momento que había muy poco. Las iglesias eran chicas y había pocos pastores en toda América Latina. América Latina era el gran baluarte católico, y él lo dijo en ese momento, profetizando lo que iba a venir. Y lo tercero que dijo: dentro de algunos años todas las iglesias en América Latina serán pentecostales o carismáticas. Una de las cosas que ocurrió desde el comienzo de la renovación fue que los pastores nos juntábamos. En ese tiempo de la foto, esa es la casa de Orville, cuando él se mudó de Santa Fe a Buenos Aires, en Martínez, y ahí estábamos un grupo de pastores almorzando. Nos reuníamos los sábados para tener tiempo de comunión, para estar juntos, y allí se puede ver al fondo Celso Contreras, Jorge Pradas, Augusto Erickson, Iván Becker, Miguel Robles y otros que estaban ahí. Estábamos almorzando, teniendo comunión y compartiendo todo lo que Dios estaba haciendo en medio nuestro. Desde el comienzo de la renovación, la comunión entre los pastores fue sumamente importante. Después de eso,
comenzamos a reunirnos los pastores para estudiar las Escrituras. Ya no solamente para tener comunión, sino que nos reuníamos para estudiar las Escrituras. Y así surgió lo que hoy conocemos como Puerta, Camino y Meta. Y fue un tiempo maravilloso, porque todas las semanas, un día por semana, lo dedicábamos a estar juntos y a trabajar, a estudiar la palabra. Las reuniones de pastores no eran para tratar problemas en sí, aunque se comentaban situaciones y a veces se aconsejaba a unos y a otros qué hacer, pero mayormente nos juntábamos para estudiar la palabra y para abrirnos a Dios, aquello que el Señor estaba mostrando que estábamos recibiendo de parte de Él. Bueno, acá hay un grupo de hermanos, como se ve, todos jóvenes. Ahí está Barta Bedial, Jorge, Roberto de Francesco, David Swindle, Becker, Alex Becker, Carlos Grillo. Éramos jóvenes. Y vino Manford, Argentina, y nos ministró en el mismo lugar. Allí estamos en Mariápolis, y él estuvo también en medio nuestro. Ahí está Jorge con su esposa Silvia. Ya Jorge se había casado, y bueno, y ahí estamos en ese encuentro donde Manford también vino a pasar algunos días con nosotros. Y los cultos se caracterizaban por justamente esto: la adoración, la ministración al Señor, el darnos a Dios. Y la nota sobresaliente en los encuentros era la adoración al Señor. La palabra del Señor traía revelación, traía luz en medio nuestro, pero lo que no podía faltar era un buen tiempo de adorar, de ministrar al Señor. Y ya vinieron los retiros en Embalse de Río Tercero. Y esta foto es del primer retiro que se hizo en Embalse Río Tercero, cuando se hizo en el Hotel 6, y ahí ocupamos esos lugares y pudimos tener ese primer encuentro de hermanos. La mayoría de los que están ahí eran pastores, había crecido el grupo, pero había muchos colaboradores, muchos hermanos que habían asistido y participaban de ese encuentro. Ya se había extendido la renovación por toda Argentina. Y ya luego siguieron los retiros en Embalse, pero ya estaba ese edificio enorme donde podíamos encontrarnos, y la verdad que nosotros decíamos, ese edificio lo construyeron para nosotros, porque era justo en el momento que necesitábamos un lugar más grande, y el Hotel 6 tenía un salón, pero para una capacidad reducida. Y ahí podíamos concurrir con todas nuestras familias, y era tan precioso ir a esos lugares, y todos íbamos con nuestras familias en general, pagábamos nuestros gastos y estábamos enamorados del Señor y de la iglesia. Otra foto más en el interior de ese lugar, en Embalse Río Tercero, cuando teníamos esas celebraciones tan especiales y la palabra del Señor corría y muchos asistían para saber qué es lo que el Señor estaba diciendo a su iglesia en esta hora y en este tiempo. Otra foto del mismo lugar, de Embalse. Puedo ver el trabajo que se hacía en ese lugar, porque tenía una acústica, y tiene una acústica muy mala, y había que fabricaron, Orville, otros hermanos fabricaron esos parlantes que se colgaban del techo, y de esa forma se podía escuchar mejor la palabra del Señor. La cena del Señor, como ustedes pueden ver, era también toda una fiesta. Varios de los pastores, algunos de Argentina, otros que están ahí son de Brasil, y diferentes pastores que estaban en ese lugar para servir, para ministrarnos la cena. Antonio Vigilante dirigiendo, y detrás Simpson, que había venido para estar con nosotros. Ahí está Kit y Jorge cantando, todos alegrándonos delante del Señor. El gran retiro de pastores, todos los que están allí, pastores, todos. Quizá la mitad de los que están ahí ya partieron, ya están en la casa del Padre, ya se fueron.
y otros hoy están ocupando su lugar. Y algunos otros ya son muy ancianos, de los que están ahí con vida son muy ancianos, pero prácticamente la mitad de los que están allí, o quizá algunos más, ya partieron y ya están con el Señor. El año 82 ya pasamos a la rural, dejamos los retiros en Córdoba y comenzaron a hacerse los retiros grandes aquí en Buenos Aires, en la rural, y ese fue el primero, llamado Reconciliación. Fue una de las grandes fiestas que tuvimos para ministrar al Señor, para cantar, para llorar, abrazarnos y ser ministrados con la palabra. Y en Buenos Aires comenzaron a celebrarse encuentros unidos en diferentes lugares. Muchos de ellos se hacían en el Colegio World o en otro lugar, y este era un parque cerca del Autódromo de Buenos Aires, y allí podíamos encontrarnos y tener un tiempo de camping y también de celebración, de culto al Señor. En el mismo lugar se ve que Orville está traduciendo, sentado ahí está Mario Schneider, Augusto Erickson, están en ese lugar. Otro de los encuentros, allí está Juan José Churrarín y Antonio Vigilante en el medio, y bueno, ahí estamos varios en la plataforma en otro encuentro. Ya los encuentros en ese entonces se estaban haciendo en calle Condarco, en Buenos Aires, y ese es el momento cuando estamos celebrando la Cena del Señor. Ahí se puede ver a Daniel Somoza y a otros de los pastores de aquel tiempo. Augusto en Condarco ministrándonos la palabra del Señor. Querido Augusto, que siempre se sentaba al órgano para conducirnos, para ponerle música a los coros, a los himnos y dar gratitud al Señor. Esta foto está puesta aquí, es Jack Sisler con su familia, y este hombre y sus hijas tuvieron mucho que ver en la vida de Kit. Y Kit se abrió, estaba en esa búsqueda Kit del Señor, una búsqueda de algo mayor, de algo que Dios quería hacer, y Jack y sus hijas, cuando en Tucumán, en la casa de Jack, ellas se pusieron a cantar, y Kit quedó muy impresionado porque estas chicas no cantaban, sino que estaban adorando, y esa adoración le impresionó muchísimo a Kit, y él de ahí en más recibió el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y por eso la influencia de la familia Sisler, y especialmente de Jack y sus hijas, fue muy importante en la vida de Kit. Algunas de las personas de aquel tiempo. Aquí está Kit, Jorge, Orville, Heraldo Piatti, un hombre que dejó una gracia, un amor en medio nuestro, una fragancia muy preciosa de Dios. Alguien que ya también partió para estar con el Señor. Muy temprano te fuiste, Heraldo. Acá está Alberto, se ve mucho más clarito, y Augusto también. Están con las cuatro mujeres, son hermanas. Entonces Alicia, la esposa de Alberto, Ofelia, la esposa de Augusto, y se los puede ver mucho mejor que en la otra foto. Este es un encuentro en Morón, en la capilla. Ahí está Mario Schneider, está Roberta, Kit, Iván, Juan Laboceta, Hugo Baravalle, y parece que Orville, creo que estoy yo ahí. Ahí está Egda, la esposa de Mario, y está Gloria, la esposa de Iván. Kit con Alfredo Bartavedian. Ahí está Saúl Gotardi, más atrás, y otros hermanos en una reunión. Pero acá lo tenemos al dúo dinámico, a Hugo y a Víctor, que con toda la gracia del Señor ha depositado sobre su vida. Tan queridos hermanos por todos. Roberto de Francesco, que también se nos fue muy joven. El Señor lo llevó, pero dejó detrás de sí su gracia y su capacidad para evangelizar, para ganar gente para el Señor y para discipular a otros. Fue un relámpago en medio nuestro,
pero dejó vidas marcadas. Este es Alberto Darling en la actualidad, el hombre que abrió su casa. Y al abrir su casa, ¿cuánto hizo? Ni imaginaba todo lo que iba a pasar. El grupo de los 5, una foto más conocida por muchos. Y acá está Kit con Virginia, que hasta el último día de su vida ellos dieron y ministraron, tan usados por el Señor. Esta puerta un día se abrió, y se abrió para que entrara la luz. Que muchas puertas se sigan abriendo para que la luz del Evangelio pueda llegar a muchas, pero a muchas vidas, y muchos sean renovados y muchos se encuentren con el Señor. Hola. Bueno, es un pálido reflejo de lo que Dios hizo en aquellos tiempos. Son muy pocas las fotos que hay del comienzo. Después hay más fotos, pero del comienzo hay muy pocas fotos. Por supuesto, si algunos quieren mandar su foto, podemos hacer algo después que todos lo puedan tener ahí con los medios que tenemos hoy. Hay un coro que cantábamos mucho en aquel tiempo. Ese coro es En Egipto esclavo fui. Y lo cantábamos porque nos dimos cuenta que estábamos muy atados. Atados por la corbata, pero más que todo atados por las tradiciones. Y ese coro para nosotros era un coro muy, muy querido, porque el Señor nos libertó a una vida nueva, algo que era desconocido para nosotros, que era dejar al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Por eso es un coro muy querido y bueno, antes de continuar, ¿por qué no cantamos ese coro? ¿Cuántos lo conocen? Los que lo conocen, pónganse de pie. En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui del vil faraón. Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor. Fue Moisés a Faraón, sí, sí, oh sí. Fue Moisés a Faraón y le dijo así: deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Faraón se endureció, oh sí. Faraón se endureció, no los dejó ir. Dios envió 10 plagas, desenvainó su espada, no
nos dio la libertad. Dios envió mis plagas de selva y nos dio la libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Ahora que libre soy, sí, sí, oh sí. Ahora que libre soy, libre para ti. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Quiero rendirte culto, quiero gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya 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 a ti, Señor. Ese mover espiritual trajo, por supuesto, libertad, mucha libertad en medio nuestro. Y en esa libertad el Señor trajo revelación. Comenzó a hablar, a ministrar. Como decimos en el video, al principio pensábamos que todo lo que necesitábamos era el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lengua, tener más libertad para cantar, para adorar, que las reuniones no fueran tan formales, que fueran más abierta, más libre. Una de las cosas que enseguida comenzó a suceder es que dimos vuelta a los bancos. En aquel tiempo había bancos, así que dimos vuelta a los bancos por dos razones. Una, por la centralidad de Cristo. Dijimos, el centro no es la plataforma, el centro es el Señor. Entonces queríamos, de alguna manera, simbolizar que Él es el centro. Y la otra era para vernos las caras. Así lo que usted ve es del que está enfrente. ¿Qué le parece la nuca del de adelante? ¿Qué tal es? Tiene linda nuca, está bien peinado. En cambio, cuando ponemos todo en redondo, podemos vernos las caras. Y la cara del hermano nos inspira. Bueno. A veces no. Pero en general, el rostro de mi hermano es la inspiración. Es como aquel predicador que cuando subió a predicar apagaron todas las luces del salón, solo había reflectores
Le enfocaban a él y él dijo, por favor, enciendan las luces que no veo mis apuntes. Se sorprendieron porque había luz en la plataforma, en el púlpito, ¿no? Y él dijo, mis apuntes son los rostros de ustedes. Y es una gran verdad. El vernos, los hermanos, nos tiene que inspirar. La gracia, el ver al otro adorar, ministrar a Dios, nos inspira. Lo que trajo todo este mover espiritual fue revelación. Como nos comenzó a venir luz, nos se abrieron las escrituras. Ahí recién nos dimos cuenta que no era solamente que Dios quería darnos el bautismo del Espíritu Santo, que lo necesitábamos, por supuesto, el hablar en lengua, la profecía, la libertad, sino que Dios estaba trayendo una renovación, una restauración de todas las cosas, volviéndonos al principio. Y esto fue lo que trajo ese mover espiritual. Todos ustedes recibieron estas hojitas antiguas, verdades bíblicas, que comprendimos cuando Dios nos visitó con su Espíritu. Anoten la fecha, 29 del 4 del 17, lugar Tanti, anótele ahí. Es bueno tener marcado, tener con fecha cuando. Y acá puede ser que hay cosas que hay que mejorar la expresión. Anoten el correo ahí debajo de la fecha del lugar, 29 del 4 del 17, Tanti, Córdoba, anegro@sion.com, anegro@sion.com. Cualquiera de estas verdades que Dios nos mostró, si ve que hay que modificar algo, decirlo de otra manera, escríbanos. Si falta alguna, escríbanos. O sea, queremos estar abiertos a lo que otros puedan haber visto, a lo que Dios le haya hablado. Este material que usted tiene en sus manos es muy valioso. No lo hice yo solo, esto lo consulté, varios hermanos, todos aportaron, así que fue un trabajo consensuado. Es muy valioso. Tenemos un compendio de la luz que Dios trajo. ¿Y por qué? Al estar en dos columnas, nuestro pensamiento anterior, nuestro pensamiento actual. ¿Por qué? Eso nos muestra cómo la Iglesia poco a poco se fue alejando, dejando la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Porque todo lo que el Señor nos mostró está en las Sagradas Escrituras. No hay algo extra bíblico. Por eso es tan importante este material, para que a ninguno de nosotros nos vuelva a pasar lo mismo. Y para que a las próximas generaciones no le pase lo mismo. Mantenernos fieles a la verdad de Dios. Bueno, nuestro pensamiento anterior y nuestra comprensión actual. Lo vamos a leer y alguna acotación, así porque tampoco tengo demasiado tiempo y queremos escucharle a Eddie Leo. Le puedo asegurar que nos vamos a deleitar con Eddie Leo. Es una bendición, Eddie, que estés en medio nuestro. La esposa es una riqueza para nosotros. O sea, le estoy preparando el terreno, pero no hace falta prepararle el terreno a Eddie. Es una maravilla de Dios. 1. ¿Cuál era nuestro pensamiento anterior? Un evangelio sin reino. Solo enfatizaba los beneficios de la salvación. ¿Qué es lo que Dios mostró? El evangelio del reino de Dios
incluye las demandas del reino y los beneficios. No es solo beneficios, hay demandas. 2. El reino de Dios será solo una realidad futura, o sea, no es que no se hablaba del reino de Dios, pero es futuro, el milenio. Y lo que el Señor nos hizo entender, que el reino de Dios es también una realidad presente, aquí y ahora. Podemos decirlo todos juntos, aquí y ahora. Cuando alguien se entrega al Señor, llega el Rey, llega el reino a su vida. Se pone bajo el gobierno de Jesucristo. 3. La condición para ser salvo, según el pensamiento anterior, es aceptar a Jesús como Salvador. La condición para ser salvo es reconocer y aceptar a Jesús como Señor. El señorío incluye la salvación. 4. La iglesia está formada por creyentes. El que cree, de ahí viene la palabra creyente. Está en la Biblia también, pero es acerca de los que creen. La iglesia está formada por discípulos. Creer es una parte. Creer es una parte, pero no es el todo. 5. La predicación desde el púlpito es la acción principal para la edificación de las vidas o ir a un seminario. Nuestra comprensión actual es que el discipulado es la acción principal para la edificación de las vidas y para la evangelización. El mandato de Jesús es ir y hacerlo discípulos, desde que se convierte hasta la madurez, la formación de la vida. 6. La redención del hombre es el propósito final de la acción salvadora de Dios en Cristo, o sea, el fin. Y ahora, después de eso, ¿qué? Esperar la carroza. Antes, cuando decía esperar la carroza, era el coche fúnebre. Y ahí viene esperar la carroza. Pero no es así. Por la bendita gracia de Dios. Por la bendita gracia de Dios. Por revelación. Por revelación. La obra de la redención es el medio para que el propósito eterno de Dios tenga cumplimiento. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Todos juntos, tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. 7. La meta del cristiano es llegar al cielo. La meta del cristiano es 8. Los dones y el bautismo en el Espíritu caducaron a fin del primer siglo. Hay un vasito vacío. Igual. Riquísimo. No. Este está más dulce. Tiene gusto hermano. Ocho, los dones y el bautismo en el Espíritu caducaron a fines del primer siglo. La vigencia de todos los dones son vigentes, no hay nada en las Escrituras que nos diga que terminaron, que caducaron. Es la vigencia de todos los dones, los carismas y el bautismo en el Espíritu. 9.
ministerios de apóstoles y profetas caducaron en el primer siglo. El Señor nos hizo entender que siguen vigentes todos los ministerios de Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 10. Ministerio unipersonal, dependencia de un hombre hábil en cada congregación. Ese era nuestro pensamiento anterior. Y en muchos lugares se decía un pastor sin ovejas. O sea, si llegaba a tener 100 personas, un pastor. Hasta. La Biblia habla de la pluralidad de ministerio. No habla de uno, habla de pluralidad de ministerio. Funcionamiento en equipo, cada uno con su gracia. No todos son predicadores. Cada uno con su gracia. 11. La Iglesia gobernada democráticamente o por una junta. La comprensión actual es Cristo, cabeza de la Iglesia, y la gobierna por los ministerios apostólicos establecidos por Él. La Iglesia es apostólica. Amén. Lo decimos todos juntos. La Iglesia es apostólica. 12. Cada uno se sujeta al Señor, nadie debe entrometerse en la vida privada de los hermanos. Nuestra comprensión es que en la Iglesia hay autoridad y sujeción. 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 El pick-up se corre cuando hay un amén, a ese lo empuja. Todos sujetos unos a otros. ¿Vio cómo funciona? Todos sujetos unos a otros, rindiendo cuenta de su vida y practicando la confesión. Corazón abierto. No tengo nada que esconder. Si no puedo abrir mi vida a alguien, hay algo extraño. Todos tenemos que vivir en la luz. Usted se da cuenta que cada punto es para... Podemos hacer un retiro de 27 días, ¿no? 13. La iglesia permisiva que no practica la represión fraternal ni la disciplina. Practica la disciplina bíblica, no punitiva, sino correctiva y formativa, para un proceso de restauración. Como dice Mateo 18, 1 Corintios 5, o sea, hay que restaurar al hermano. 14. Reunión congregacional rutinaria, estructurada por un programa preestablecido en la libertad del espíritu. Culto a Dios. El centro de la reunión no es el pecador ni el creyente, sino el Señor. Espacio para la operación de los carismas bajo la guía del Espíritu. Ahora, se dan cuenta que en todas estas cosas tenemos que seguir creciendo. No es que hemos llegado ya, ni que ya sea perfecto, pero vino la luz, vino la revelación. Sabemos cómo debe ser. Entonces tenemos que avanzar para que esto siga y sigamos creciendo. Y si en algo nos paramos, nos estancamos, aflojamos, tenemos que volver. Sabemos cuál es el camino, está la luz. Y eso es importantísimo para volver otra vez al camino. 15. Doble vida. Ay. Por algo dije esto antes, que tenemos que seguir creciendo, ¿no? Doble vida, una cosa en la congregación y otra en casa o en el trabajo. ¿Cómo es tu marido en casa? Es para un retiro, ¿no? Santidad y coherencia, una sola vida, en el culto, en la familia, en el trabajo, en la recreación. Identidad cristiana definida. Vidas con propósito. Amén. No puede haber dos vidas. Tiene que ser una sola vida. Tenemos que ser coherentes en nuestro diario
vivir. 16. El pan y el vino en la cena del Señor son solo símbolos, recordatorios de la muerte de Jesús. No son medios de gracia. El Señor nos mostró que es una experiencia espiritual. No es, como dice la Iglesia Católica, transustanciación, pero es una experiencia espiritual. El pan y el vino revelan a Cristo y por la fe, al comerlo, al beber, por la fe, se renueva en nosotros la presencia real de Cristo. Amén. 17. Bautismo es un testimonio público de mi fe en Cristo. No es necesario para la salvación. El bautismo es muerte y resurrección. Por la fe el pecador se une a Cristo para morir a la vieja vida y nacer a una nueva vida. 18. Se le llama iglesia a un edificio destinado a congregarse y darle culto a Dios. El edificio se consagra solo a reuniones. Nosotros no vamos a la iglesia. Todos juntos somos la iglesia. La iglesia no es un edificio material. La iglesia es la familia de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Los edificios son útiles para practicar la vida comunitaria, para fiestas, para estar juntos, para reunirnos, para deporte, para convivencia. Para eso es útil el edificio. 19. La unidad de la iglesia es una realidad espiritual e invisible. Ese es el pensamiento anterior y de muchos. En Cristo todos sus hijos somos espiritualmente uno. En el Nuevo Testamento había una sola iglesia en cada ciudad. La unidad de la iglesia debe ser algo real y visible ante la sociedad. Son los demás los que tienen que decir que somos uno. Dios irá restaurando esa unidad en cada ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Es el Señor el que lo va a hacer. No es un esfuerzo humano, no es un programa. 20. Sin claridad acerca de qué enseñar y predicar a los discípulos. No se tenía un programa completo de enseñanza y predicación. El Señor nos alcanzó gracia al enseñarnos todo esto. Querigma apostólico, la totalidad de las verdades que revelan la persona y la obra de Cristo. Didaqué de los apóstoles, la totalidad de los mandamientos que revelan la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, cuidado. No caigamos solo en mensajes inspiracionales otra vez. Es fácil volver a caer en mensajes inspiracionales. La Iglesia tiene que tener un programa de enseñanza que abarque la totalidad, todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el mandato bíblico. 21. En general se creía que si se convertía ya recasado, podía seguir con el segundo cónyuge. Hoy, la mayoría de los evangélicos son mucho más permisivos que en aquel entonces. La indisolubilidad del matrimonio, el segundo matrimonio es adulterio. Si alguien se convierte casado en segundas nupcias, debe ordenar su vida ante Dios. 22. El trabajo pastoral era visitar a los hermanos y predicar la palabra. La mayor parte de la actividad estaba centrada en el edificio. El trabajo pastoral es integral, procurando una vida saludable en los santos, espíritu, alma y cuerpo, o sea, la totalidad de su persona, todas las áreas de la vida, sea trabajo, sea familia, sea dinero, sea relaciones, todas
las áreas de la vida. 23. Las familias se ordenaban según la cultura de cada uno en particular. Este tema Dios nos habló muchísimo, ¿no? Muchísimo. Cuán agradecidos estamos al Señor por habernos hablado tanto del tema de la familia. Familias ordenadas conforme el patrón bíblico. Matrimonio según el orden de Dios, crianza y formación de los hijos, noviazgo con propósito. 24. Una marcada diferencia entre el pastor y los hermanos, o sea, el clero y los laicos. Cuando le decíamos a la gente que no nos llamara pastor, sino por algunos les resultaba muy chocante, no podía, por la costumbre de la distancia que tenía que haber, ¿cierto? Pastor, pastor. Y cuando me decían, no, llámame por mi nombre, no hay ningún problema. Hoy no tenemos problema que nos llamen pastor como quiera, pero se rompió esa relación del clero y de los laicos. El sacerdocio es de todos los santos, sin diferencia entre unos y otros. Todos somos ovejas. ¿Amén? Todos siervos. Son diferentes dones solamente, diferentes funciones, diferentes ministerios. 25. La relación entre los hermanos se reducía a las reuniones, o sea, todo era muy individualista. La vida de la iglesia es comunitaria, partiendo el pan en las casas, practicando la ayuda mutua, el amor entre los hermanos, un lugar donde todos puedan participar. Amén. Todos, sin excepción, puedan participar. 26. Solo creer, salvo siempre salvo. Fe y arrepentimiento. Condición fundamental para ser salvo. Permanencia bajo el señorío de Cristo. El arrepentimiento es muy importante. Durante varias décadas, predicadores de multitudes le hablaban a la gente de solo creer. Y así surgieron muchos predicadores. Cree y ya es salvo. Y la Biblia enfatiza mucho, el Nuevo Testamento enfatiza muchísimo el arrepentimiento. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Fundamental el arrepentimiento, el cambio de actitud para poder ser salvo. Y el último, conformismo y resignación a la situación actual. Podemos decir todos juntos, desafiados por Dios en el proceso irreversible de restauración total de la Iglesia. Amén. Amén. Que así sea. Gracias, Señor.